El pronombre personal ako en Filipino. El pronombre ako es un pronombre personal de primera persona singular en filipino y se traduce como yo o yo en español y se usa principalmente como sujeto en una oración. En esta lección te explico sus usos principales, diferencias con otros pronombres, reglas gramaticales y algunos ejemplos para que puedas entenderlo mejor. Primero, hablamos sobre ako como sujeto de la oración. El uso más común de ako es como sujeto en una oración, es decir, cuando la persona que habla realiza la acción. Aquí están algunos ejemplos. Ako ay masaya. Ako ay masaya. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Ako ay isang guro. Ako ay isang guro. Regla práctica. Ako siempre se usa al inicio de la oración o antes del verbo cuando es el sujeto principal. Sin embargo, en filipino informal, el ay o la marca de sujeto a menudo se omite. Por ejemplo, en lugar de decir ako ay masaya, podemos decir ako masaya. Ako masaya, de manera informal. Siguiente, ako en respuestas cortas. Ako también se usa en respuestas cortas para enfatizar que la acción es realizada por el hablante. Por ejemplo, sino ang gumawa nito? Ako. Sino ang gumawa nito? Ako. Sino ang pupunta sa party? Ako. Sino ang pupunta sa party? Ako. Si alguien hace una pregunta donde se espera una respuesta en primera persona, simplemente puedes decir ako para responder. Número 3. Ako con verbos en la oración. Cuando ako aparece con un verbo, la estructura es generalmente ako más ay más el verbo. Algunos ejemplos. Ako ay kakain. Ako ay kakain. Ako ay aalis na. Ako ay aalis na. Ako ay tutulong sa iyo. Ako ay tutulong sa iyo. Estas oraciones son ejemplos del orden sujeto-predicado, así que ponemos ay en el medio. Pero tenga en cuenta que en el lenguaje informal, la marca de sujeto ay puede omitirse. Por ejemplo, en lugar de decir ako ay kakain, podemos decir ako kakain. Ako kakain, de manera informal. La diferencia entre ako y ko. Ako y ko. Tanto ako como ko se refieren a la primera persona singular o yo, pero tienen funciones diferentes. El pronombre ako sirve como sujeto de la oración, quien hace la acción. Por ejemplo, ako ay nagluto. Ako ay nagluto. O en español, yo cociné. Ako es el sujeto. Ko es un pronombre posesivo o de objeto, o sea, quien recibe la acción. Por ejemplo, niluto ko ang pagkain. Niluto ko ang pagkain. Cociné la comida. Ko indica posesión y acompaña el verbo. Una vez más, usamos ako si es el sujeto principal o quien realiza la acción, mientras ko si la acción recae sobre algo o alguien. Siguiente, ako en estructuras de énfasis. Se puede usar ako para enfatizar que yo soy la persona que realiza la acción. Algunos ejemplos. Ako mismo ang gagawa nito. Ako mismo ang gagawa nito. Ako lang ang nagbigay sa kanya ng regalo. Ako lang ang nagbigay sa kanya ng regalo. Ako ang pinili niya. Ako ang pinili niya. Si quieres enfatizar que tú hiciste algo y no otra persona, puedes usar ako junto con palabras como mismo, lang o ang. Ako con emociones y estados de ánimo. Se usa ako para expresar emociones o estados de ánimo. Algunos ejemplos. Ako ay pagod.
Ako ay pagod. Ako ay gutom. Ako ay gutom. Ako ay masaya. Ako ay masaya. Ako ay nalulungkot. Ako ay nalulungkot. Una vez más, se puede omitir ay en lenguaje informal. Por ejemplo, en lugar de decir ako ay gutom, podemos decir ako gutom. Ako gutom, de manera informal. Ako en comparaciones. Se usa ako cuando te comparas con otra persona. Por ejemplo, mas matangkad ako kaysa sa iyo. Mas matangkad ako kaysa sa iyo. Mas mabilis ako tumakbo kaysa sa kanya. Mas mabilis ako tumakbo kaysa sa kanya. Ako ang pinakamagaling sa klase. Ako ang pinakamagaling sa klase. Ako se usa antes de más o pinaka en comparaciones. Y por último, ako en preguntas retóricas o exclamaciones. Ako también se usa para expresar sorpresa, incredulidad o retórica. Por ejemplo, ako ba talaga ang nanalo? Ako ba talaga ang nanalo? Ako na naman? Ako na naman? Ako? Hindi ako makapaniwala. Ako? Hindi ako makapaniwala. Cuando usas ako en preguntas o exclamaciones, indica sorpresa o incredulidad. Bueno, aquí está el resumen de los usos de ako. Su uso como sujeto principal. Por ejemplo, ako ay mag-aaral. Ako ay mag-aaral. Como respuestas cortas, sino ang gumawa? Ako. Sino ang gumawa? Ako. Con verbos, ako ay aalis na. Ako ay aalis na. Con emociones, ako ay masaya. Ako ay masaya. Comparaciones, mas mabilis ako tumakbo. Mas mabilis ako tumakbo. Emphasis, ako mismo ang gagawa. Ako mismo ang gagawa. Y por último, como exclamación o preguntas, ¿ako ba talaga? ¿Ako ba talaga? Muy bien. Una vez más, el pronombre ako es la forma de yo en filipino y se usa cuando la persona que habla es el sujeto principal de la oración. Puede emplearse para responder preguntas, expresar emociones, hacer comparaciones y enfatizar acciones. También se diferencia de ko, que se usa como posesivo u objeto de una acción.